justamente cuando estamos hablando acerca del gozo, porque ese es el tema que nos incumbe, el que nos compromete en este día, según Gálatas capítulo 5, 22, tenemos nosotros que demostrarlo. Dice en Gálatas 5, 22, nuevamente reiterando el pasaje de la palabra de Dios: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y termina diciendo, no existen leyes contra esas cosas. Y es que una característica del creyente debe de ser la alegría. Hay iglesias desafortunadamente tan frías que recuerdan a aquel niño inquieto que estaba en un templo y que no se podía contener hasta que allí en el templo miró una placa que conmemoraba a aquellos que habían muerto en el servicio militar. Muy curioso, el niño le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué es eso? Y entonces la mamá le dijo: es una placa en recuerdo de los jóvenes que murieron en el servicio. Cuando escuchó eso, el niño se quedó frío, ya no se movió de la banca. Hasta que terminó el culto, nuevamente le preguntó a su mamá: mamá, ¿y en qué servicio murieron? ¿En el de la mañana o en el de la tarde? En ocasiones nosotros tenemos esta actitud. Desafortunadamente, cuando se trata de acercarse al Señor, no entendemos que el gozo debe ser lo que nos levante. No la obligación, como lo vimos hace 8 días, sino el gozo, el gusto. Y yo alcanzo a ver, por ejemplo, en lo que decía David, el escritor, qué alegría cuando me dicen: vamos a la casa del Señor, que debería ser el momento distintivo de todos aquellos que buscamos este tiempo. El mejor día de la semana, el tiempo que estamos esperando durante toda la semana. De tal manera que entonces tiene razón el filósofo Friedrich Nietzsche cuando hizo esta crítica mordaz del cristianismo. Él dijo: si quieren que crean su Redentor, tienen que parecer más redimidos. Es decir, muchas veces nosotros, por esta sequedad que tenemos, no necesariamente antojamos, sino que espantamos a las personas. El Catecismo Menor de Westminster de 1647, a su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre?, responde: el propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, aquí lo que es interesante es que en el mismo renglón, en la misma frase, pone dos ideas que parece que están utilizando como similares. El asunto de glorificarlo y gozarlo, ¿es lo mismo? Y tenemos que decir que sí, porque glorificar a Dios y disfrutarlo son un mismo propósito. No se puede glorificar a Dios si no nos gozamos de Él. No nos podemos gozar si no glorificamos a Dios. Así que por eso el apóstol Pablo, cuando habla de este tema, dice en 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Obviamente con la mejor de las actitudes. Así que la frase, podríamos terminar diciendo, debe entenderse: el propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios por medio de gozar de Él para siempre. La pregunta que nos hacemos es: ¿estoy teniendo gozo en mi vida? ¿Entiendo lo que es el gozo en la vida cristiana? Cuando nosotros iniciamos este tema, voy a estratificarlo en 3 partes para clarificarlo de mejor manera. La búsqueda del verdadero gozo. ¿Cuál es el gozo que nos ofrece el Señor? Y quiero llevarlos a Gálatas, capítulo 4, versículo 15, ahí en sus Biblias. Gálatas 4:15, y aquí está el reclamo. Mire, este es el por qué el apóstol Pablo está escribiendo esta carta.
porque había notado que cuando llegó esta herejía judaizante, hubo un cambio en la iglesia, hubo un cambio en la gente, y entonces les pregunta en Gálatas 4:15, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? ¿Qué pasó con ustedes? Y entonces vemos que la religiosidad de ninguna manera trae gozo, como cantábamos hace un momento, sino que más bien trae preocupación, trae competencia, trae soberbia, pero nunca trae gozo. Así que el reclamo del apóstol Pablo, sin duda alguna, está sustentado. No es la religión lo que nos causa alegría. Ahora, aquí tenemos que detenernos y clarificar que alegría no es un sinónimo de gozo. A pesar de que esta versión, la Nueva Traducción Viviente, pone alegría, no es necesariamente gozo. Y es que cuando hablamos del gozo, podemos tener gozo en medio de las crisis. Hace un rato el hermano Carlos decía eso. Dice, nos gozamos aún en medio de la dificultad. No quiere decir que estemos alegres y sonriendo tontamente, sino que tenemos certeza y tranquilidad aún en medio de las pruebas. Así que no necesariamente alegría es sinónimo de gozo, porque la alegría más bien es el resultado del gozo. A ver si me estoy dando a entender. Podemos incluso fingir alegría, pero nunca podemos fingir el gozo. Podemos fingir que estamos muy contentos, pero el gozo verdadero, ese no se puede fingir. Así que con esto nos preguntamos, y entonces, bueno, ¿qué es el gozo? ¿Qué es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de los frutos del Espíritu? Tenemos que decir que muchos, desafortunadamente, como veíamos hace 8 días, creen que cuando hacemos algo bueno no tenemos que disfrutarlo. Es decir, tenemos que dar, tenemos que hacer, pero no tenemos que disfrutarlo porque si no, entonces pierde su significado y pierde su importancia. Pero la verdad es que como seres humanos reconocemos que tenemos una inclinación natural hacia la alegría, hacia el gozo, hacia buscar ser felices o buscar placer. Este es el problema, que nosotros tenemos que buscar algo que nos satisfaga. El problema es cuando entramos nosotros a alabar a Dios por obligación, no por gozo. Y entonces llegamos a la conclusión de que es antibíblico y soberbio presentarse a una reunión como esta y hacerlo simplemente porque tenía que estar aquí. Simplemente porque pues tenemos que cumplir. Y eso es lo que el apóstol Pablo les reclame. ¿Dónde está el gozo que antes tenían? ¿Dónde está la gratitud? Porque definitivamente no es la manera correcta de acercarse a Dios. Blaise Pascal, el filósofo y matemático, dijo lo siguiente: todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Aunque todos empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo visto de diferente manera. Eso es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos que se suicidan. Miren, nosotros pensamos que son distintas situaciones, pero es la satisfacción, es el gozo lo que nos empuja a hacer lo que hacemos. Así que cuando dejamos de tener gozo, entramos a la apatía y ya nada tiene sentido. Así que lo primero que tenemos que puntualizar es que buscar el gozo, buscar la alegría, no es pecado. Dios nos capacitó para estar buscando, es como una ley del corazón, así como la ley de gravedad, que tiene que cumplirse y somos empujados a eso. Cuando usted y yo estamos buscando la alegría o ser felices, es porque es el anhelo de Dios para nuestras vidas. Ahora, C.S. Lewis, el apologeta, el escritor de Narnia, el que dijo: si preguntáramos a 20 hombres buenos cuál es para ellos la mayor virtud, 19 responderían la ausencia de egoísmo. Pero si le preguntáramos a los grandes cristianos de la antigüedad, responderían que es el amor. Y él pregunta: ¿ven lo que ha pasado? Sustituimos con un término negativo, el egoísmo, uno positivo, que es el amor. Si en las mentes modernas se esconde la idea de que nuestro propio bien y disfrutar de las cosas es algo malo, propongo que esta idea proviene de Kant y los estoicos,
y que no es parte de la fe cristiana. De hecho, si consideramos las atrevidas promesas de recompensa en los evangelios, nuestro Señor no piensa que nuestros deseos son demasiado intensos, sino demasiado débiles. Somos criaturas que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición sin darnos cuenta del gozo infinito que Dios nos ofrece. Como un niño que juega en un charco de lodo, ignorando lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Termina diciendo, nos contentamos con tan poco. Así que el problema no es que quieramos ser felices, sino que buscamos en el lugar equivocado. Buscamos en nuestros gozos sexuales, buscamos en la bebida, buscamos en los vicios, porque esa es nuestra inclinación. Buscamos ser felices. Pero dice este hombre, nos contentamos tan poco, sin darnos cuenta que Dios es la verdadera fuente del gozo. Allí es donde deberíamos de estar buscando. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice por eso, síganme ahí con sus Biblias, no se dejen engañar, escribe el apóstol Pablo. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que cuando nosotros estamos buscando en todo aquello que es temporal, esa es la causa por qué estamos tan frustrados. Terminan los matrimonios, terminan las relaciones, terminan los trabajos, porque estamos fincando nuestra alegría en aquello que es pasajero. Y Dios es eterno. Ese es el ofrecimiento. Si nosotros cosechamos en lo eterno, de lo eterno recibiremos bendición. Si cosechamos en lo pasajero, nos frustraremos y no tendremos verdadera alegría. Así que tenemos que decir que no es malo desear nuestro propio bien. El problema es que somos conformistas. Nos conformamos con tan poco. Nos conformamos con un poco de alegría en nuestras relaciones humanas. Nos conformamos con un poco de alegría en nuestros tiempos de ocio. Nos ocupamos o nos conformamos con un poco de alegría con nuestros hijos, pero realmente no vamos a la fuente del verdadero gozo. Y eso es lo que Pablo está criticando. Están regresando a algo que tarde o temprano los va a frustrar. El verdadero gozo solo se encuentra en Dios. Así que allí es donde debemos de buscar. Pascal nuevamente dice, y traigo mucha información de él, una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora solo queda la huella vacía que intenta desesperadamente de llenar con lo que le rodea. Pero no encuentra nada apropiado, porque ese vacío solo lo puede llenar, se puede llenar con Dios mismo. Es justamente lo mismo que había dicho Agustín. Tenemos un hueco o un espacio en nuestra vida que solamente la puede llenar Dios. El problema es cuando la queremos llenar con vicios, con compras, con cosas, con posesiones, con riqueza. Eso no satisface, eso no llena. Ahora, regresando a la pregunta anterior, suprimimos nuestros anhelos de felicidad para alabar a Dios con sinceridad. Es decir, llegamos y decimos, grande gozo hay en mi alma hoy. Porque pensamos que es lo mejor, estamos equivocados. Debe de haber una expresión del gozo en nuestras vidas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tanta insistencia en los salmos para adorar a Dios? ¿Por qué insiste tanto Dios en que debemos adorarle? Y hasta llegamos a cuestionar, ¿será que Dios necesite de nosotros? ¿Será que Dios necesite de nuestra adoración? Nuevamente, C.S. Lewis dice, pensamos que la alabanza a Dios significa darle cumplidos obligados. Pero el gozo siempre lleva de forma espontánea a la alabanza. Los enamorados se alaban. Los fanáticos alaban a su deportista o artista favorito. Nos encanta alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa el gozo, sino lo complementa y lo consuma. Es decir, ¿vive usted emocionado con lo que Dios hace? Si es así, lo que es natural es alabar. Pero si no, si vivo quejándome, si vivo sufriendo, si vivo viéndome como víctima, si no tengo gozo,
no puedo alabar a Dios. Es una condición para alabar a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, el fruto que produce el Espíritu Santo es alegría, es amor y es gozo que necesitamos. En segundo lugar, veamos la experiencia del verdadero gozo. Porque ya vimos cómo pensar equivocadamente que negarnos a nosotros mismos significa no disfrutar de nada. Esa es una equivocación. Pero el supremo llamamiento a la humanidad es a disfrutar a Dios y con eso le glorificaremos. Vuelvo a insistir en el versículo 8 del capítulo 6. En sus Biblias nuevamente dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. El apóstol Pablo nos dice algo muy importante: no podemos adorar lo que no disfrutamos. Si usted no está gozando de esta vida que Dios le da, no lo puede adorar. No puede surgir una genuina alabanza, porque no existe la adoración sin la felicidad. Hace un rato comenzaba yo con este cantito. ¿Estás alegre? Y alguien preguntaba: ¿por qué estás alegre? Estoy alegre. Cuéntame por qué. Y ese canto es una demostración de que nosotros debemos de tener la conciencia de que esta vida, aún con todas sus tragedias aparentes, es una bendición. Es un regalo que debemos disfrutar y que debemos de gozar. Los que tratan de alabar sin tener placer en Dios, la Biblia los llama hipócritas, falsos. Y temo mucho que muchas iglesias incluso hasta saltan de aparente alegría en medio de la alabanza para demostrar algo que no hay en su corazón. El gozo no es pegar brincos. El gozo es poder disfrutar a Dios. Y es que la búsqueda de placer, cuando estamos hablando de nuestra vida cristiana, no es opcional, sino es obligatoria. Mire, lea conmigo algunos salmos para ver de qué estamos hablando cuando Dios nos pide deleitarnos en Él. El Salmo 37:4, va a estar proyectado aquí enfrente. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Se da cuenta? Debemos de gozarnos en Dios para entonces encontrar en Él el deleite de nuestro corazón. El otro salmo es el Salmo 42, versículos 1 y 2. Léalo nuevamente conmigo. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios. Tengo sed del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Mira hasta qué punto llega el salmista para reconocer que el gozo que le da a Dios lo empuja a buscar el tiempo de alabanza, y él se pregunta: ¿cuándo llegará la hora? Yo no sé si usted durante la semana está pensando: ay, ojalá ya sea domingo, ojalá ya llegue el domingo. Le confieso algo, yo tengo eso. De verdad me emociona. Es cansado, puede ser pesado, puede ser estresante en un momento dado por el trabajo ministerial, pero créalo que es el mejor tiempo. Es cuando verdaderamente se cumplen todos los anhelos que estaban detenidos por causa del trabajo y las distracciones en este momento de adoración. Así dice el salmista: cuento los días para llegar a estar en este tiempo maravilloso. Otro salmo, el Salmo 34:8. Léanlo nuevamente conmigo. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Qué dice? ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Esta debe ser la actitud del creyente. Porque, escuche, Dios es el objeto más satisfactorio. No es su esposo y su esposa. No es la comida. No es la bebida. No es lo sensual. No es lo que tenemos. El objeto más satisfactorio, según lo que la Biblia dice, es Dios mismo. Si usted no encuentra gozo en Él, entonces nada lo va a satisfacer. Nunca encontrará el gozo, nunca encontrará la satisfacción. El gozo más grande es Dios. Por último, el Salmo 16:11, léalo nuevamente conmigo. Dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia
y el placer de vivir contigo para siempre. Vea las formas como habla el salmista. La manera como se expresa nos habla de una persona que no anhela nada más en la vida, como dice el salmista Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Me eres suficiente. Y el apóstol Pablo les dice a los de Galacia: ¿dónde está ese gozo que antes teníamos? Se volvieron religiosos. Regresaron al antiguo pacto. Allí se perdió todo. Aquí caben dos notas aclaratorias acerca de la experiencia del verdadero gozo. En primer lugar, lo anterior no significa que Dios se convierta en un medio para conseguir placeres mundanos. Es decir, no estamos hablando de que el gozo del Señor entonces significa que puedo gozarme las cosas que tengo. Mira el pensamiento equivocado. Dios me lo dio como bendición para ser feliz. Y entonces se dedican a acumular. Nunca comparten porque piensan, pues es que es lo que Dios me dio para que yo sea muy feliz. Dice Juan, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. No, no está hablando de eso. Es reconocer que el placer se encuentra en Dios mismo, únicamente en Dios. Atención, no en las calles de oro o la reunión de amigos en el cielo. No. El gozo verdadero no puede llevarnos a reducir a Dios a una simple llave que abre el tesoro, porque Dios es el tesoro. Nosotros pensamos en Dios en función a las bendiciones que nos da. Y decimos, esas nos hacen alegres. No es cierto. Si Dios no nos bendice, aún así lo seguimos teniendo a Él. Él es nuestro gozo. Y si eso no nos satisface, nada lo logrará. Oh, triste y desgraciada vida la nuestra. Siempre llorando de rincón en rincón. Como dijo Cricri en esa canción, como la vieja muñeca fea. Para el cristiano no depende de si amanece bien o amanece mal el estar con gozo. Depende de que Dios está en cualquier día. Él es nuestro gozo. Segunda nota. Lo anterior no convierte al placer en un Dios. Cuidado. Sino busca encontrar más placer en Dios que en la codicia de otras cosas, que es idolatría. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Nuevamente lo pongo allí en la proyección. Léalo conmigo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Eso es justamente de lo que acababa de hablar el apóstol Pablo, cuando en Gálatas 5, en el versículo 19 ya había advertido, antes de hablar del fruto del Espíritu, él puso lo contrario. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, y sigue la lista. Porque el resultado de buscar el placer por el placer, de buscar la ley, de buscar la religiosidad, es caer justamente en la falsa felicidad. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿dónde quedó su alegría? ¿Dónde se quedó su gozo? Porque el resultado del nuevo pacto en Jesucristo no es una alegría falsa, es un gozo verdadero. Estén bien las cosas o estén mal. Porque Dios es la causa del gozo. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de las acciones del verdadero gozo. Y aquí la pregunta que voy a hacer es: ¿qué es lo que manda Dios de sus hijos? Esta es una pregunta para todos, porque todos somos o fuimos hijos, seguimos siendo hijos. ¿Qué es lo que quiere nuestro Padre terrenal? ¿Honra u obediencia? ¿Qué responde usted? ¿Qué quiere nuestro papá? ¿O qué quería nuestro papá? ¿Honra u obediencia? Aquí el gran problema es que pensamos, pues obediencia, ¿no? No. Lo que quiere en este caso nuestro Padre Celestial es honra. Y la razón es
que en el antiguo pacto se exigió obediencia a todos los hijos. Mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Ahí tiene sus Biblias. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo ya había hablado de esto. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Mire, el pueblo de Israel que estaba en el antiguo pacto eran hijos, pero por causa de que eran inmaduros y que eran pequeños, simplemente se les dieron órdenes. A mí me da curiosidad lo que hacen los psicólogos en la actualidad. Piden que hablemos con nuestros hijos para que comprendan. ¿Tienen la capacidad de comprender? No la tienen. Incluso a veces estamos grandes y todavía no lo entendemos. No tienen la capacidad. Lo que necesitan son órdenes. Pero desafortunadamente, aquello de porque lo digo yo, lo vemos como algo equivocado. Los niños no entienden. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En el antiguo pacto se les tuvo que tratar al pueblo de Israel como niños porque no entendían y se les dieron simplemente órdenes. Obedece y te irá bien. Pero hay el quinto mandamiento. ¿Se acuerdan del quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento tampoco lo pudieron cumplir. Honra a tu padre y a tu madre, porque un hijo verdadero honra a su padre. Y escuche, para honrar a un padre no necesitamos mandamientos. Para honrar a Dios no necesitamos que nos den un mandamiento. Esta es la diferencia. Nosotros cuando queremos honrar a nuestros padres no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que por nosotros mismos sale del corazón porque sabemos y conocemos lo que Él quiere. Y esto le causa gozo a un padre. Dijo Juan, no tengo yo mayor gozo que el ver que mis hijos andan en la verdad. Y diría Dios, parafraseando, no tengo que estarlos persiguiendo con mandamientos para que entonces me honren. No necesitamos mandamientos que cumplir. Cuando buscamos la honra del Padre, conocemos al Padre, nos gozamos en el Padre y cumplimos su voluntad. Lo que quiere Dios es honra. Es hacer lo que debemos hacer sin mandamientos, saliendo del corazón. ¿Se acuerda de este hombre, David? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se llamaba el hombre conforme al corazón de Dios? Era un adúltero. Fue capaz de mandar a matar a alguien. Era un soldado sanguinario. ¿Por qué Dios le dice el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué? Porque él hacía cosas sin que se las pidieran. ¿Alguien le pidió a David que enfrentara a Goliat? ¿Dios le pidió a David que enfrentara a Goliat? No. Pero él dijo, están deshonrando a Dios. Aquí estoy yo. Por eso a Dios le gustaba esa actitud. No porque obedeciera mandamientos, sino porque buscaba honrar al Señor. Otra cosa que también no le pidió nadie, ni Dios mismo. Él tenía un anhelo. ¿Qué quería construir? El templo. Se lo pidió Dios. Dios le mandó a decir, qué bueno que tengas ese anhelo, pero no lo vas a construir. Pero era su anhelo. Él buscaba maneras de honrar a su padre, porque lo conocía. Conocía a Dios porque pasaba mucho tiempo con Él. Se gozaba con Él y Él no necesitaba órdenes ni mandamientos. Cuando nosotros estamos en una religiosidad que se necesita cuidar cómo te vistes, cuidar cómo te expresas, cuidar cómo cantas, cuidar cómo te paras, eso no es honra, eso es esclavitud, como dijo el apóstol Pablo, de los principios espirituales básicos de este mundo.
Ay, sigue siendo tan niño. Te tienen que dar órdenes. Tienes que estudiar esto. Tienes que hablar de esto. Tienes que leer tu Biblia. El que está esperando en Dios no necesita la orden. Simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque le causa tanto gozo. Ay, tenemos que levantarnos para ir a la iglesia. Yo en la mañana me despierto y digo, es domingo. Es domingo. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Debemos obedecer porque eso es justo. Pero quien honra no necesita órdenes porque conoce la voluntad de su Padre. Y allí vemos la diferencia. El nuevo pacto espera honra, gozo, no solo obediencia, entre comillas. No se convierte en un religioso cumplido. Por eso, Oseas 6:6, y ahí lo traigo nuevamente en la proyección, léalo conmigo en voz alta, dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Gozo. No vengas a buscarme si no traes gozo en tu corazón. La definición de gozo, mira, lo dejé hasta el final, es la siguiente. El gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Que esta sea nuestra convicción. Concluyo con lo siguiente. La palabra hedonismo significa vivir para el placer. Este hombre, John Piper, de donde saqué la mayoría de este tema, habla acerca del hedonismo cristiano. Vivir para el placer, pero no de este mundo, sino para el placer de tener a Dios. Es lo que él propone. Vivir para el placer de tener a Dios. Pero el problema es que vivimos deslumbrados por cosas menores que nos impiden disfrutar a Dios. Mira esta historia. Søren Kierkegaard, el filósofo, contó lo siguiente. Un hombre próspero, en una noche estrellada, puede viajar cómodo en su automóvil con las luces encendidas para su mayor seguridad. Pero son esos faros encendidos los que opacan las maravillosas estrellas que un simple peatón a pie disfruta en su simpleza de vivir. Así viven engañados muchos por la comodidad y la prosperidad, creyendo que eso es disfrutar de la vida, ignorando la gloriosa noche estrellada. Tanto nos desvivimos por tener, cuando podemos gozarnos, porque Dios está ahí. Me encanta cuando en los tiempos de gratitud decimos, pues yo doy gracias simplemente porque Dios estuvo con nosotros. Sí, es válido. Decimos, bueno, no pasó nada extraordinario. Pero la verdad es que gocé esta semana, fue maravilloso saber que Dios estaba cuidándome. Nos emocionamos sin duda alguna con la naturaleza sin darnos cuenta de que señala a alguien más glorioso. Por eso el reclamo divino a la iglesia en Apocalipsis es el siguiente: ya que ni eres tibio, ni frío ni caliente, escupiré de mi boca. El gran problema con lo que está hablando el apóstol Pablo de la religiosidad es que se volvieron tibios, apáticos, cumplidores, pero indolentes. ¿Sabe cuál es el cargo para todos aquellos que no somos capaces de gozarnos en Dios? Lo que dice Deuteronomio 28, los versículos 47 y 48. Léalo nuevamente conmigo en voz muy alta. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. ¿Sabe cuáles son los enemigos
a los que hablan? Los placeres mundanos que nos terminarán destruyendo. Si sigues esperando que la alegría sea lo que estás haciendo carnalmente, el día de mañana esos placeres te van a atrapar y te van a destruir. Si te gozas en otra cosa que no sea Dios, triste destino que te espera. El fracaso del antiguo pacto, según lo que dice el apóstol Pablo, fue la falta de gozo que fue sustituido por la obligación y la seriedad. Que algunos dijeron, eso es santidad. Mentira. Cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos de que ofrece gozo y alegría verdadera. Termino diciendo, ¿es usted religioso? ¿O prefiere buscar el gozo del Señor? Vamos a orar. Padre, te pedimos que lejos de nosotros esté el fincarnos en obligaciones y responsabilidades que sustituyan el gozo y la alegría que tenemos en Cristo. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, en medio de la búsqueda del placer, en donde equivocadamente pensemos qué es lo que hacemos o lo que logramos o lo que tenemos, lo que nos provocará la verdadera felicidad. Deja que descansemos, oh Dios, en medio de las situaciones difíciles y de la alegría de este mundo, en el verdadero gozo que eres tú y nada más que tú. Que sea que tengamos o no tengamos, que podamos estar tranquilos porque te tenemos a ti y tú no nos serás arrebatado, Señor. Permite que descansemos día con día, sabiendo que tenemos todo, si te tenemos a ti. Permítenos descansar entonces en esta realidad. No por lo que nos pasa, sino por quién eres tú. Gracias, Señor, porque los frutos del Espíritu nos invitan a la verdadera felicidad, a la verdadera expresión en donde tú, Señor, buscarás el que podamos nosotros tener todas las cosas cumplidas en Cristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y porque nos haces felices verdaderamente. Gracias en Cristo Jesús. Amén.